me regalan también la asistencia. Muy bien, en este momento estamos grabando, muchachos, niños, niñas. Muy buenos días, espero que estén con bien. Por favor, regálenme la asistencia por acá, por el chat, para efectos de control. Bueno, vamos a compartir pantalla. Saludos en este momento y muy buenos días a Brian, a Yesenia, a Melissa, a Michael, a Nicole. Bienvenidos todos, muchachos. Ojalá se nos pudieran unir más, pero bueno. A Luis. Muy bien. Bueno, chicos, ¿dónde quedamos en la última clase? Estábamos explorando los contenidos de la página web, ¿sí o no? Acá. Estábamos aquí en este momento explorando. Entonces vamos hoy a continuar explorando. Vamos a hacer algunas cositas. Vamos a terminar de realizar algunas actividades que están allí propuestas. Y con base a eso, ahí sí, entonces empezar con la actividad número 4. Varios de ustedes ya la empezaron a realizar. ¿Listo? Varios de ustedes ya empezaron, varios de ustedes incluso hasta ya terminaron. Ya lo enviaron y ya terminaron. Entonces la idea de hoy es terminar de completar la exploración de los contenidos web y luego pues ya finiquitar cualquier cosa que ustedes necesiten de la actividad número 4. Con eso quedamos totalmente listos para entrar a clave taxonómica. Es tan así que incluso hasta ya algunos de ustedes ya hicieron la actividad número 5, la cual es más fácil aún todavía. Si todo lo anterior lo hemos comprendido, si comprendimos bien la parte de la clave taxonómica, entonces nos va a quedar supremamente fácil hacer este modelo de acá. Con eso ya nos queda simplemente la actividad de transferencia, que sería la actividad número 6. ¿Listo? Esta ya la haríamos, estaríamos ya verificándola, estaríamos ya haciéndola después de vacaciones. Y con esto ya estaríamos finalizando. Teniendo en cuenta, por supuesto que yo aquí en esta actividad les estoy pidiendo justamente el producto, ¿no? Miren, realizar un cuadro comparativo donde se muestre la evolución de algunas especies, entre ellas la especie humana, y explicar cómo el hombre ha adaptado el entorno en el proceso evolutivo. Entonces, miren que la primera pregunta de la actividad de transferencia es justamente que usted presente sí o sí ese producto de aprendizaje. ¿Listo? Entonces, ahí vamos, ya casi vamos a terminar la guía. Entonces, sigamos acá, muchachos. Vamos a explorar, a terminar de explorar los contenidos. Bueno, un momentico, yo tomo por acá agüita. Vamos a lubricar la garganta. Bueno, muy bien. Listo, el video ya lo habíamos visto, ¿sí o no? Y estábamos acá. En este momento estábamos acá. Entonces, continuemos aquí. Bueno, primero que todo, ¿qué nos hablaban o nos hablaban de qué es lo que era un género y qué era una especie? Ya habíamos visto en el video anterior que pues clasificar las especies es bastante complicada, ¿cierto? Es una labor bastante complicada, precisamente por la pluralidad tan grande y la diversidad tan grande que hay de formas de vida, ¿cierto? Hay criaturas que comparten ciertas características mucho más, digamos, específicas que otras. Sin embargo, todos los animales, independiente de cómo sean y qué sean, todos caben dentro de un gran reino. Ya lo habíamos visto, que es el gran reino del mundo animal. Y así, a medida que vamos bajando en esa escala, pues nos vamos encontrando con otro tipo de clasificaciones, hasta llegar finalmente a lo que es el género y la especie. Recuerden que el género es una clasificación, ¿qué? Es una clasificación mucho más general, mucho más grande. ¿Listo? Es una categoría taxonómica, como nos dicen acá, miren. Es una categoría taxonómica mucho más general que la especie. Vuelvo e insisto con ese símil, con ese ejemplo que yo les doy a ustedes. Todos nosotros pertenecemos al género Homo, ¿cierto? Nosotros todos pertenecemos al género Homo, pero somos Homo sapiens sapiens, ¿sí? Eso es lo que nos diferencia, el sapiens. Somos la especie sapiens del género Homo.
Y como ya habíamos visto, hay bastantes, hay muchos, o hubo bastantes especies dentro del género Homo. Como yo lo digo, el género Homo es como el apellido que todos nosotros tenemos. Hay muchos quinteros, por supuesto que hay todos los quinteros que usted quiera, pero digamos que Fabián, un Fabián Quintero, ¿sí? Es mucho más particular, ¿cierto? Que todo el género Quintero como tal. ¿Listo? Entonces es como para que me lo entiendan. Como vamos a hablar de osos en esta primera parte, pues miren el ejemplo que tenemos acá. El ejemplo que tenemos es el nombre genérico Ursus, ¿sí? Representa tanto a los osos pardos como a los osos polares como a los osos negros. ¿Listo? Entonces miren que ese género Ursus hace referencias que son osos. ¿Listo? El género Ursus, que lo vemos acá, hace referencia a que todos ellos son osos. El oso pardo, el oso polar y el oso negro. ¿Cómo es que se llama esa? Me acordé de esa serie de Cartoon Network, que son tres ositos. Bueno, Eh, sí, Escandalosos. sí, la escalaron. los escandalosos, exactamente. Aquí tenemos tres osos de diferentes especies, porque hay un oso pardo, un oso eso es un panda, ¿no? Hay un panda y un oso polar, ¿cierto? Pero todos ellos pertenecen al mismo género, al género Ursus, ¿listo? Es como cuando veíamos también a los caballos y a los burros. Tanto los caballos como los burros pertenecen al género Equus, ¿sí? Al género Equus. Todos ellos pertenecen a ese género, tienen características similares, por eso pertenecen a ese género Equus. Sin embargo, el caballo es Equus caballus, mientras que el burro es Equus asnus. Entonces, ese caballus y ese asnus los diferencia dentro del género Equus. ¿Listo? ¿Ves? Es como esa partecita. Ahora bien, miremos qué es una especie. Es un poco mucho más grande, ¿no? ¿Cierto? Pero vamos pues como a ratificar qué es eso. La especie, ¿sí? También es el epíteto específico. Vuelvo a lo mismo. Todos son ursus, pero dentro de esos ursus, dentro de esos osos, ¿cierto? Hay uno negro, hay uno blanco y hay otro pardo. Entonces, ese es el epíteto específico, ese es el nombre específico como tal. Es el que finalmente termina diferenciándolos. ¿Listo? Es la segunda parte del nombre científico. Venga, yo rayo esto acá, muchachos, para que nos quede como más fácil. Muy bien. Dice, vea, es la segunda parte del nombre científico, ¿cierto? Por eso entonces nosotros tenemos el ECUS, ¿sí? ECUS. Creo que es con doble U. Hay una doble letra, pero no recuerdo dónde queda la doble letra. No sé si es doble Q o si es doble U, no sé. Equus, por ejemplo, en este caso el Equus asnus, ¿sí? Cuando usted quiera decirle a alguien como que, oye, usted tan bruto, entonces ya sabe, usted tan burro, usted le dice, usted mucho Equus asnus, y queda como, no, mentira, yo voy acá diciéndole cosas malas. No, vea, mentira, no le digan nada a la gente. Entonces, Equus asnus, ¿sí? Tenemos el género, acá, tenemos el género Equus y tenemos la especie Asnus. ¿Listo? Entonces, esta segunda palabra es la que diferencia a los miembros del género Equus. Sigamos. Y se refiere a una especie dentro de un género. Listo. Una especie es un grupo de organismos, es un grupo de organismos que típicamente, ojo, tienen características anatómicas y reproductoras sexuales muy similares. ¿Listo? Ojo, pueden cruzarse con éxito entre ellas para producir una descendencia fértil. Por eso es que las mulas son el resultado entre el cruce en un caballo y un burro. ¿Sí? Las mulas salen de esto, las mulas. Entonces, miren que entre las mismas especies, ¿sí? Se pueden cruzar, se pueden reproducir y pueden tener una descendencia fértil. En este caso, nosotros estamos hablando del género Ursus, es decir, el género de todos los osos, ¿cierto?
Hay un número, en el género Ursus, hay un número diferentes de especies de osos. Entonces tenemos, por ejemplo, el oso pardo. ¿Cómo se llama el oso pardo? ¿O cómo sería el nombre científico del oso pardo? Sería Ursus, porque pertenece al género de los osos, y en este caso el pardo se llamaría Arctos. ¿Listo? La especie Arctos es la que tiene esas características anatómicas, fisiológicas, perdón, y sexuales propias, ¿sí?, de un oso de color pardo. Acá tenemos, por ejemplo, al oso. Ah, venga, qué pena. Creo que aquí hay un error. Bueno, creo que el Ursus arctos, creo que es el oso polar. Creo. Bueno, ahorita lo miramos bien. Ahorita vamos a mirar bien. Yo creo que aquí hay un error, pero ahorita lo miramos bien en los ejemplos. ¿Listo? Pero bueno, sigamos acá. Incluyendo el oso pardo, que sería el Ursus arctos, ¿cierto? El Ursus americanus, miren acá, el Ursus americanus sería ¿cuál? El oso negro, ¿listo? O el oso negro americano. Mientras que el Ursus maritimus, no, entonces yo creo que sí está bien. Mientras que el Ursus maritimus sería el oso polar, ¿listo? Entonces miren que Arctos, maritimus y americanus son las especies de esos osos. Son los que lo diferencian finalmente. Pero miren que todos pertenecen al género Ursus. ¿Listo? Miremos entonces a ver qué es lo que tenemos acá. Por ejemplo, el oso pardo. ¿Sí? Acá tenemos el oso pardo. Acá tenemos el oso pardo. Entonces sería el Ursus, ¿qué? Arctus. ¿Cierto? Este sería Ursus arctus. Y es precisamente por eso, porque pertenece a la especie, más bien, perdón, al género de los osos, pero su diferenciación, su fisionomía, sus características específicas hacen que este sea llamado Arctus. ¿Listo? Entonces allí lo tenemos, muy bonito. Tenemos al oso polar, por supuesto. El oso polar en este caso, miren que también es un oso, pero sus características son totalmente diferentes. Por lo tanto, es un Ursus, sí es un oso, pero es un Ursus maritimus. Entonces, ya ese maritimus lo está especificando muy bien de que es un oso polar. Y finalmente, el Ursus americanus, ¿sí? Que es el oso negro. Este es el oso que nosotros tenemos en todo lo que son los Andes. En los Andes lo tenemos, en la parte de Norteamérica hacia arriba también están. Entonces son osos que son como muy autóctonos de acá y se conocen como Ursus, porque son osos, Ursus americanos. Listo. Muy bien. Por acá tenemos una pregunta, pero pues esa pregunta está también aquí incluida en la guía, muchachos, miren. Acá. Dice, escribe 2 ejemplos de organismos que compartan un mismo género. Por ejemplo, acá lo tenemos, ¿sí? Tenemos al Ursus maritimus y tenemos al Ursus americanus. Ambos pertenecen al mismo género, Ursus, ¿cierto? Pero uno es maritimus y el otro es americanus. Entonces miren que ahí hay un ejemplo. Tienen que buscar otro. Es más, busquen ejemplos totalmente diferentes a los que tenemos acá. Pero esa es la idea, ¿listo? La idea de esta pregunta, de la pregunta 2 de la actividad 4 es esa. Escribe 2 ejemplos de organismos que compartan el mismo género. Entonces, por ejemplo, el burro y el caballo. Ambos pertenecen al mismo género, el género Equus, ¿cierto? Pero uno es Caballus y el otro es Asnus. Entonces, miren que ahí tendríamos un ejemplo más. Con ese ejemplo y con el del oso ya estarían cumpliendo con esa. No sé por qué, revisé en algunas actividades que me enviaron y revisé que algunos estudiantes, no sé por qué, mínimo encontraron la información en el mismo lado, no sé, y se confundieron. Ojo, algunos estudiantes me estaban colocando allí, me estaban hablando, por ejemplo, de las babosas y que las babosas eran hermafroditas, es decir, que tenían ambos sexos, que tenían ambos géneros, por así decirlo, el género masculino o macho y el género femenino o hembra. Entonces, de pronto se confundieron con eso, fueron a investigar y Google les dio una información que no era.
Entonces, ojo con eso, Profe, señorita. yo hice esa y yo hice, pues mis ejemplos fueron la abeja porque, espérate, busco acá en el cuaderno un momentico. Porfa, eso, dale. Eso, ay, la oveja, La oveja, ajá. la abeja, perdón, porque casi toda la Mm, población de las abejas estaban compuestas por hembras. En sí trabajan juntas para alimentar a la reina y mantener la colmena. Los machos sí existen, pero en menor cantidad, solo para fines reproductivos. Una vez que cumplen su función, infelizmente mueren. y miren qué tan triste bueno, tan triste la vida de las abejas, ¿no? Porque pues ellas son diseñadas para eso, ¿sí? Solamente utilizan a los machos para reproducirse y el resto de las que Igualmente trabajan las son hormigas. ellas. Igualmente las hormigas. Muy bien. Pero entonces, perdón, Yesenia, ojo que miren que eso, aunque muy válido y muy interesante y muy curioso lo que han investigado, eso junto con lo de las babosas, por ejemplo, de las babosas no sabía, ese dato no me lo sabía. No sabía que las babosas eran hermafroditas. Eso, ¿para qué? Pero no. Entonces, como que ven, qué tan interesante. Pero, en este caso no tendría que ver con lo que se está pidiendo acá. ¿Listo? Lo que se está pidiendo acá es muy concreto, es deme ejemplos de organismos que compartan el mismo género, pero el mismo género taxonómico. No de pronto que me hablen de efectos de hermafroditas o como por ejemplo el caballito de mar, que es muy chistoso que el caballito de mar, hay un macho y una hembra, pero es el macho el que queda embarazado, ¿sí? Entonces, como ese tipo de cositas así curiosas, no. Es lo que les Eh, estamos hablando. Dígame, Profe, y en las dime. hormigas también investigué, perdón por la bulla, sino que al frente de mi casa están Tranquila, construyendo. tranquila. Eh, en las hormigas dice que existe una especie de hormigas en la Amazónica, compuesta solo por hembras, porque pues eso lo investigó la investigadora Anna Wheeler. Esas Ujú. hormigas son excelentes agricultoras. Ellas eh, aprendieron a cultivar hongos en pequeños organismos que se reproducen de manera asexual y en algún momento Asexual. asimilaron ellas mismas esta práctica para su reproducción. Uf, interesantísimo. Ese, por ejemplo, ese dato sí tampoco lo sabía. Y miren nada más, miren que ahí estamos hablando de evolución, ¿sí? Porque están diciendo de que las hormigas, o Yesenia nos está diciendo que las hormigas, al cultivar a los hongos, y como los hongos se reproducen asexualmente, es decir, ellos no necesitan una hembra y un macho, no necesitan dos gametos, un esperma y un óvulo para que pueda generarse una nueva vida, sino que a partir de sus propias células se genera, ¿sí?, un cruce y una recombinación y salen, por supuesto, nuevos organismos. Entonces, miren lo que dicen allí. El proceso evolutivo de la hormiga que se tuvo que adaptar a cómo es el proceso reproductor del hongo para que ésta fuese mucho más efectiva en su labor. Eso se llama adaptación y se llama, en cierta manera, se llama también un proceso evolutivo, porque mínimo antes eran de tipo sexual y pasaron a ser de tipo asexual. Ahora bien, eso también puede ser un peligro, ¿no? Porque se les acaba el hongo, o sí, digamos que se le acaba el hongo, y cómo entonces ellas van a tener, digámoslo así, como una motivación, ¿sí?, evolutiva para continuar siendo o reproduciéndose de manera sexual. Porque es que tengan en cuenta esto, la reproducción sexual es muy importante en cuanto a que genera especies mucho más complejas, ¿sí? Mucho más complejas. Dentro de las especies más complejas, pues por supuesto estamos nosotros, ¿cierto? Como seres humanos. Tan complejos somos que necesitamos un cerebro, uno de los órganos más incomprendidos que existen, para poder procesar todo esto que nosotros pensamos, sabemos y decimos y actuamos. Entonces, para que se dé eso, sí o sí necesitamos la información combinada genética de dos géneros, el masculino y el femenino, o macho hembra, para que eso se dé de esta manera. Entonces, imagínense esos procesos tan complejos, mientras que las hormigas lo manejan de una manera mucho más simple, entre comillas. Súper interesante el tema. Es más, no me cabe en la cabeza
cómo se pueden reproducir los insectos de manera sexual. No me cabe en la cabeza, hay que buscar, hay que seguir indagando a ver. Muy bien, Yesenia. Pero entonces, miren, ojo pues, volvemos a lo mismo. Eso es muy interesante, súper chévere, brutal y qué tal. Pero lo que se está preguntando es algo totalmente distinto. Tal vez aquí sí me faltó eso, colocar género taxonómico o como especificarlo mucho más, ¿vale? Pero lo único que tienen que hacer es eso. Busquen 2 ejemplos de animales que compartan el mismo género, pero por supuesto que sean de especies distintas. Ya hicimos varias, ¿sí? También está, por ejemplo, el Homo habilis y el Homo neanderthalis. Esos son 2 animales, ¿sí? 2 homínidos, 2 humanos, 2 especies humanas que ya se extinguieron, pero son 2 especies humanas que comparten el mismo género, Homo, ¿cierto? Pero que son de especies distintas. Uno es habilis y el otro es neanderthalis. Entonces, eso es lo que tienen que buscar. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna otra pregunta sobre este tema? ¿Algún otro aporte? Si no, entonces para continuar. Bueno, No, entonces, señor, puede continuar. listo, viejo, gracias. Entonces vamos a continuar. Acá nos dice, esto es una actividad, entonces vamos a jugar con esta actividad. Vamos a mirar a ver. Observa las siguientes imágenes y selecciona a qué género y a qué especie corresponde. Posteriormente, pues bueno, se supone que eso lo teníamos que escribir en un supuesto material del estudiante, pero quise que esta actividad la hagamos entre todos, ¿sí? Que nos quede allí pues como pendiente el realizar la actividad, o más bien terminarla, ¿sí? Y que no tengamos pues que copiar nada en el cuaderno ni nada, no tiene sentido, más bien que lo hagamos acá. Bueno, tenemos entonces varios animales. Tenemos un lobo, ¿cierto? Tenemos un león, tenemos un zorro, tenemos un homínido, perdón. Eso no es un humano actual, ¿no? Es un humano. Ojo, lo que estamos viendo acá, este amiguito, es un humano. ¿Listo? Él es un humano. Pertenece a los homínidos, pertenece a ese género Homo, pero es de otra especie totalmente distinta. Por supuesto, es una especie menos evolucionada, entre comillas, menos evolucionada que nosotros, que somos los actuales. Ojo por allá con un micrófono, que lo están llamando, la están llamando y no ha contestado, dice eso. Gracias. Listo, chicos, entonces, este que estamos viendo acá, este personaje, este Homo que estamos viendo acá, ¿sí? Es un humano también, solo que menos evolucionado y, pues, por supuesto, supremamente antiguo. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Tenemos un hombre ya más moderno, más actual y finalmente un tigre. Entonces, si ustedes ven, muchachos, tenemos a 2 humanos, tenemos a 2 felinos, tenemos a 2 caninos. ¿Sí o no? Tenemos a especies como por ejemplo el lobo y el zorro, que ellos vienen de esa familia de los canes, ¿cierto? De esa familia de los perros. Tenemos al león y tenemos al tigre, que viene de esa familia de los felinos, ¿cierto? Miren que ya por lo menos sabemos agruparlos, ¿sí o no? Y tenemos a 2 especies humanas, que están por supuesto en la familia de los humanos. Entonces vamos a mirar a ver qué tal. Empecemos con el lobo. ¿Listo? A ver, supongo que esta debe ser como la especie, ¿ve? El género. Acá tenemos varios, muchachos. Tenemos el género Canis, el género Pantera y el género Homo. En este caso, el lobo, ¿a qué género pertenecerá, muchachos? ¿Al Homo, Canis. al Pantero o al Canis? Canis, ¿cierto? Canis. Sí, Muy bien, Canis. al Canis. Entonces vamos a colocar ahí Canis. Perfecto, muy bien. Venga, yo miro si esto lo puedo ampliar. No, mira que no lo puedo ampliar, muchachos. Por más que agrande esta página, no se vuelve como más grande los contenidos. Ustedes allá en el celular pueden ampliar la pantalla, ¿no? De lo que yo estoy mostrando, ustedes pueden ampliar la pantalla y ver un poco mejor, porque eso que día lo confirmé. Bueno, muy bien. Por supuesto, el lobo pertenece al género Canis, así como todos los perros callejeros que usted ve, así como su mascota, así como los lobos, los coyotes, el chihuahua, el pincher, el grandote, todos ellos pertenecen al género
canis. Por supuesto, tienen otras clasificaciones, ¿no? Pero por ahora solamente nos vamos a fijar en el género y en la especie. Muy bien, el género Canis. ¿Y qué especie será? Tenemos a la especie Lupus, Tigris, Latrans, Sapiens, Leo, Habilis. ¿Cuál creen ustedes que de pronto puede ser? Yo creo que lupus, ¿no? Lupus. Bueno, Tigris como que suena a tigre, ¿sí o no? Sí. Tigris como que suena a tigre. Latrans, ese sí como que no lo sacamos. Entonces dejemos ese Latrans y ese Lupus ahí como quieticos. Sapiens. Bueno, Sapiens, yo creo que ustedes sí o sí saben que Sapiens hace referencia al Homo sapiens, ¿sí o no? Entonces, aquí estamos viendo un lobo, no un humano. Entonces, Sapiens no es. Leo me suena como a león, ¿cierto? Leo me suena como a león. Entonces, tampoco estaría allí incluido. Y el habilis, habilis viene de habilidad. Cuando encontraron al Homo habilis, lo llamaron así habilis porque lo encontraron al lado de herramientas. Es decir, este fue el primer humano que empezó a utilizar herramientas. ¿Listo? Entonces por eso lo llamaron habilis, que viene de habilidad. Ya tenía la habilidad de crear herramientas. Fue el primer homínido que pudo hacer eso. Entonces nos queda lupus y nos queda latrans. Nos quedan esos dos, lupus o latrans. ¿Cuál creen ustedes? Yo creo que lupus, ¿no? Ensayemos con el lupus a ver qué tal. ¿Listo? Ensayemos a ver qué tal. Lupus, muy bien. Entonces miren que los lobos, esto es un lobo siberiano, ¿no? Entonces miren que los lobos que están muy emparentados con nuestros pequeñitos lomitos que tenemos en casa y que vemos por allí por la casa, por la calle, todos ellos pertenecen al género Canis, ¿listo? Pero el lobo es una especie mucho más grande, más fiera, más agresiva. Entonces por eso pertenece a la especie Lupus. Mientras que los animalitos, nuestros amigos caseros, ellos serían canis, también serían canis, por supuesto, pero no serían lupus, sino que creo que se llaman canis familiaris, si no estoy mal. Serían los familiaris. Esos familiaris son esas especies ya más domesticadas, no tan salvajes, sino ya más bien como domesticadas. Ahí es donde ves al chihuahua, ves al labrador, ves al pitbull, ves a todos esos pues como que son domésticos. Muy bien, Canis lupus. Bueno, este de acá que es un león, pues por supuesto su género no puede ser Canis porque ellos no tienen la fisionomía de un perro, no tienen las características de los caninos, pues no tienen esa fisionomía. De hecho, un perro y un gato son totalmente distintos en su comportamiento, ¿sí? Un perrito es como más, ay, míreme. En cambio, un gato es como más, míreme, pero ya, desde ahí, desde lejos. Ya no me mire más. Entonces, tanto uno como el otro, aunque son domésticos, ¿sí? Y tienen sus representaciones salvajes, tanto uno como el otro son totalmente distintos, ¿sí? Son nuestras mascotas, pero son distintos. Entonces, ellos pertenecerían al género Pantera. Canis no pueden ser porque no son cánidos, no son caninos, son felinos grandes. Ellos son grandes felinos. Entonces, por eso reciben el género Pantera. ¿Listo? Pertenecen al género Pantera. Y pues esto es un león, entonces pues la única que se asemeja es este, Leo. ¿Listo? Entonces miren que los leones se conocen como Pantera leo. ¿Listo? Ese es el nombre científico de ellos. Pantera leo. Sigamos. Bueno, tenemos un zorro. Y ya sabemos que los zorros, los chacales, los zorros, los perros salvajes, los lobos, bueno, una gran cantidad de animalitos de este tipo son o pertenecen al género Canis. ¿Listo? Pertenecen al género Canis. Y su especie, pues Lupus ya lo tenemos, sería el Latrans, ¿sí o no? Tiene que ser Latrans, porque Sapiens no es. Leo ya lo tenemos. Tigris debe ser del tigre. Lupus es del lobo. El único que nos queda es Latrans. Vamos a mirar. Efectivamente, Canis latrans. Entonces allí tenemos a los zorros. Eso es un zorrito, ¿cierto? Eso es un zorro, un coyote.
Eso es como un coyote. Sí, parece. Sí, Pero los coyotes tienen la trompa más larga. Cierto que sí. Entonces Sí. puede ser como un zorrito, sino que como los zorritos nosotros los conocemos que son así como rojizos, Anaranjaditos. anaranjaditos, rojizos con las boticas negras. Ese es como el típico zorro, pero recuerden que eso es una especie de zorro. Esta no, sí, otro tipo de raza, ¿no? Exactamente. Puede que este sea un zorrito porque sí tiene cara de zorro. Los chacales son como, ve, los coyotes son como más, sí, trompialargados, como nos decían ahorita. Este tiene carita de zorro. Entonces debe ser otro tipo de zorro. Es más, pueden investigar perfectamente cómo es el género o cuál es el nombre científico de esos zorritos pues que nosotros conocemos típicamente. Entonces, sí, este es como un zorrito. Entonces, Canis latrans. Muy bien, venimos acá entonces con nuestro ancestro. Por supuesto, todos nuestros ancestros deben pertenecer al género Homo. O en este caso nos dicen género Homos, ¿cierto? Pertenecemos al género Homo o al género homínido. ¿Qué significa eso? Significa los seres bípedos, es decir, seres que pueden caminar por fin en dos patas. Usted me va a decir, pero es que también existen los dinosaurios y también existen las gallinas y las aves y todas ellas caminan en dos patas. Claro que sí, claro que sí. Tenemos eso en común. Pero pues ya saben que las aves y los reptiles, por dónde o por qué línea es que ellos surgieron y por dónde nosotros surgimos. Pero Homo, homínido, hace referencia a eso, a que nos podemos erguir en dos patas y que podemos utilizar, por supuesto, las extremidades que son las manos. Bueno, entonces estamos en el género Homo y pues no debe ser un sapiens. Los sapiens son una especie mucho más evolucionada, mucho más, sí, más avanzada, por así decirlo. Este que nosotros vemos acá, pues por supuesto no es un leo, no es un león, ni es un latran, ni es un tigre, ni es un lupus. Debe ser un habilis. Efectivamente, ahí tenemos a lo Homo habilis. ¿Listo? Miren que fue el primero en utilizar herramientas. De hecho, ahí miramos, pues, cómo utiliza las herramientas. Profe, Bueno, señor. yo ya averigüé cuál es la especie del zorro y es Vulpes linaeus. Vulpes. Ustedes han visto en Pokémon. Ahí en Pokémon hay un Pokémon que se llama Vulpix. Vulpix. ¿Sí? Me acordé de eso. Y claro, Vulpix es un zorrito. Miren, Vulpix es un zorrito. Ahí lo estamos viendo. Entonces, miren que de ahí es donde viene entonces el nombre de este Pokémon, de Vulpix, que es el nombre científico, en este caso, de el zorrito. Vamos a buscarlo. ¿Cómo lo encontraste, Vulpix? ¿Qué? Vulpix linaeus. Linaeus. Vamos a ver. Busquémoslo entonces aquí. ¿Y Vulpix con qué? ¿Con S? No, acá me apareció con Vulpes, con Ah, S. Vulpes. Véanlo acá. Vulpes. Véanlo acá. Vulpes. Ajá. Linaeus. Entonces miren que la especie, y empecemos por acá, el género es diferente. Miren el género, Vulpes. El género Vulpes y la especie Vulpes. Entonces miren que nosotros estábamos, incluyéndome, estábamos pensando que estos zorritos pertenecían al mismo género, que sería ¿cuál? Canis. Y estamos entonces en este momento mirando que no. Esto hay que investigarlo, ¿no? Hay que seguirlo investigando. Hay que seguirlo investigando porque pues está bien curioso que encontramos una información en un lado y la información en el otro. Miren que esto es lo importante del proceso de indagación. La información siempre tiene que ser contrastada. Es decir, ustedes nunca se pueden quedar con un solo documento. Ustedes tienen que buscar varios documentos que hablen de lo mismo para usted decir, ah, bueno, ok, esto es cierto. Ok, entonces esto hay que volverlo, hay que buscarlo, hay que seguir buscando.
A ver qué fue lo que pasó ahí. Pero muy bien. Ah, mire, vea, es que aquí miren cómo lo llaman acá. Canis vulpes lineaus. ¿Sí? Canis, miren que aquí volvemos a hablar de qué. Volvemos a hablar del género Canis. Y vulpes ya sería qué. Ya sería la especie como tal. Entonces, por eso les digo, hay que buscar, hay que seguir indagando, hay que mirar a ver cómo es ese cuento. Distribución de zonas donde zonas vulpes, el zorro común o zorro rojo. El zorro común, el zorro rojo se llama vulpes, miren. Entonces, miren que no es tan sencillo clasificar especies, muchachos. Teníamos pensado que todos los animalitos que tenían la fisionomía parecida a perros, ¿sí?, estaban dentro del género Canis, y vemos en este caso que no. El zorro es como una excepción. Entonces, chévere lo que nos encontramos allí. Sigamos acá. Pues por supuesto, este es un gran felino. Por supuesto, debe estar entonces en el género pantera, así como los leones. Un león y un tigre que tienen parecido, pues que son grandes felinos, ¿cierto? Y pues que son supremamente grandes. Pero entre ellos se diferencian. El león, perdón, era pantera leo, ¿cierto? Mientras que este debe ser un pantera tigris. Y efectivamente es un pantera tigris. Y finalmente tenemos un hombre o un homínido, ¿sí? Mucho más actual. ¿Listo? Recuerden que nosotros somos sapiens sapiens, es decir, somos mucho más evolucionados o somos mucho más sabios dentro de esa explicación de sapiens, ¿no? En cambio, este es el nombre moderno que surgió hace más o menos, póngale unos 10.000 años atrás, ¿sí? Entonces, estos pertenecerían también al género Homo, así como el Homo habilis, también pertenecen al mismo género, pero la especie cambia. En este caso, este sería un Homo sapiens, Muy bien, muchachos. Entonces, de hecho, acá tienen el material suficiente para que hagan la parte 2 de la actividad 4, porque tenemos acá varios ejemplos, ¿sí?, que pertenecen al mismo género, pero diferente especie. Tenemos al Homo sapiens, tenemos al Homo habilis, tenemos a Pantera tigris y tenemos a la Pantera leo, tenemos al Canis lupus y tenemos al Canis latrans. Entonces miren que tenemos varias opciones, ¿sí o no? A ver, ya finalizando la clase, muchachos, para que finalicemos la clase, miremos entonces la actividad 4 que nos está diciendo. Dice, bueno, esta parte 2 yo creo que esta ya quedó clara, ¿no? Fue muy interesante lo que ustedes averiguaron e investigaron. Por ejemplo, esos datos con los que salió Yesenia, geniales. Muy, muy, muy interesantes. Pero ya saben que es mucho más sencillo lo que tienen que hacer. ¿Ok? Entonces, para que lo hagan, por favor, y lo compartan, pues en su momento cuando hagan la actividad. O la deban corregir. Y el punto número 1, ¿de qué me habla? ¿Qué importancia tiene clasificar los organismos para explicar los procesos evolutivos? Bueno, entonces esa ya queda a manos suyas, de acuerdo a la información que hemos visto, de acuerdo a lo que usted va a investigar, de acuerdo a lo que encontró en la página que acabamos de explorar, de acuerdo a toda la teoría que está aquí condensada. Es decir, tiene bastantico para que usted se siente a hacer la actividad 4 perfectamente. Para la próxima clase empezamos con clave taxonómica. Entonces vamos a ver qué es la clave taxonómica, vamos a mirar todo esto que estamos aquí, vamos a ver cómo es que se hace. Hacemos un ejemplo y para ustedes quedaría listica la actividad 5, ¿vale? Que lo cual también es supremamente fácil, supremamente fácil. Y listo, muchachos, entonces terminamos la clase por el día de hoy. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Muy bien. Profe, también Señor. agregué el género del coyote y también es Canis lantras. También, entonces, esto no es un zorrito. Ah, ya lo cerramos. Entonces, lo que vivimos tal vez no es un zorrito, sino que tal vez pueda ser un coyote. ¿Sí? No, Tal vez. Dime. pero él parece que estuviera como que
combinado en dos razas, ¿no? Dos tipos de razas. Ya, e incluso puede ser eso, ¿no? Ojo, a partir de Hay la muchos tipos de animales que Ujú. pues están ya evolucionaron con otro tipo de Muy animales. bien, muy bien. De hecho, sí, puede que haya sucedido eso. Es decir, varios cruces, como por ejemplo, volvemos otra vez a las mulas, ¿sí? Las mulas que se utilizaban por allá antiguamente y que todavía se usan. Las mulas que se utilizaban antiguamente, más mayoritariamente, allá en los caminos de herradura y por allá en la montaña y todo eso, esas mulas, ¿sí? Son una especie que nacen, salen, fueron criados incluso en los cruces entre un burro y eh, un caballo. Es decir, la mula tenía la resistencia de uno y la fuerza del otro. Entonces, prácticamente se creó una nueva especie, ¿sí? Del cruce de ellos dos. Antes estaba el caballo y antes estaba el burro. Cuando los combinaron, salió la mula. Entonces, miren que la mula, en este caso, sería una especie totalmente distinta, con sus características distintas, pero que pertenecería al mismo género. Entonces sí, hay de todo, ¿no? Hay de todo y me parece muy chévere que ustedes estén mirando, estén investigando. En las plantas sí que hay, muchachos. En las plantas también hay mucha cosita también por investigar. Si ustedes tienen plantas en sus casas, si su abuela tiene, si su mamá, si usted tiene jardín, si usted tiene una huerta, si usted tiene todo lo que tenga, también siéntese un momentico a investigar. Bueno, esta planta cómo es, cómo se llamará, cómo se clasificará. Entonces eso también le ayuda a ustedes a esa labor. Si hubiésemos estado en clase, hay una aplicación en el celular que se llama Plan Snap, así como Snapchat o Snap algo así, creo que es Snapchat o Snap. Bueno, ese Snap o esa aplicación, usted le toma una foto a una planta y la aplicación, unida a internet por supuesto, te busca las opciones de cómo se llama esa planta. Es muy chévere, es muy entretenido. Entonces, si a ustedes les gustan las plantas, pueden sentarse a hacer ese trabajo, a mirar a ver cómo se llama esa planta, de dónde viene, con quién está emparentada. Bueno, muchachos, ¿alguna otra apreciación, pregunta, comentario antes de que terminemos? No está el profe porque se me llenó la cabeza, sino que la perrita que yo tengo, bueno, Ujú. ¿no? Es cocker, ¿no? Pero ya Un viene cocker. con disque mezclada con perro salchicha. Entonces debe ser una cocker, porque yo también llegué a tener en mi Y, infancia, también llegué a tener un cocker, así todos peluditos. Entonces debe ser bastante chistoso ver esa Yo combinación. también tengo una. y Sí. abajo, mi vecina también tiene una cocker, ¿no? Pero ya esa ya está con otro tipo de raza. Entonces, miren tan interesantes. Ya te doy la palabra, Yesenia, para que nos cuentes un poquito. Mire tan interesante, Cristian, ver eso. Cómo, dependiendo de los cruces, miren nada más, volvemos a lo mismo, la importancia de los cruces genéticos y de las relaciones filogenéticas a partir de la reproducción sexual. ¿Sí? Entonces, como un cocker se unió con un salchicha o un cocker se unió con un no sé qué, y a partir de eso, las crías, lo que salga de allí, pues unos van a estar más adaptados a ciertas cosas y otros van a estar menos adaptados, ¿cierto? Entonces, eso lo podemos ver que pertenecen al mismo género, pero ya están en un proceso evolutivo de cambio, de especiación. Ahí tenemos unos eventos de especiación, porque el cocker es el cocker y el salchicha es el salchicha. Pero ¿qué pasa cuando combinamos un cocker y un salchicha? Pues sale un cocker salchicha. Entonces miren que ahí ya estamos haciendo una especiación, estamos cambiando las cosas. ¿Se acuerdan que nosotros vimos, yo no sé si les mostré, cómo eran los Bull Terrier antes y cómo ya son ahora? Es exactamente lo mismo. El Bull Terrier antes, hace 100 años, sí, ha cambiado referente al que ahorita tenemos, al Bull Terrier de ahora, pero pertenecen al mismo género, sí, e incluso pueden ser la misma especie, pero que ha ido cambiando y ha ido evolucionando con el tiempo. Tan así que si siguen así de esa manera, más adelante incluso hasta se podrían llamar de una manera diferente. Brian, bien pueda, y ahorita Yesenia, bien pueda, Brian. Profe, es como esa combinación, dice que, pues, la combinación no, es como dos perros, sabiendo que uno es más pequeño que el otro, el Doberman
y el pincher. Exactamente. Es que de hecho es una de las... El Doberman es grandísimo y el pincher es chiquitico. De hecho, sí, eso es... Dime, Ahí, Cristian. pues en los animales también hay mucha curiosidad, como por ejemplo, pues unos ya se apegan al calor y ya lo otro al frío, ¿no? Así Ujú. también tira la curiosidad en los animales. Muy bien, y de hecho sí, muchachos. Miren que de hecho ver un pincher de esos es ver un Doberman en miniatura. Es como que tan chistoso. O sea, tienen las orejitas, tienen el pelo, tienen todo. Sí, son igualitos a un Doberman, pero más chiquiticos. ¿Eso es por qué? Porque precisamente nosotros aprendimos a hacer cruces. Entonces, cruzaron a un Doberman muy grande con un Doberman más pequeñito y esa cría entonces fueron empezando ¿a qué? A hacer cruces con animales más pequeños, más pequeños, más pequeños, hasta que salieron los animalitos o los perritos más pequeñitos todavía. ¿Y saben por qué se dio eso, muchachos? Se dio porque se empezaron a domesticar, ¿sí? Los pincher que nosotros conocemos, esos pincher salen de la necesidad de las familias, de los hogares, de tener una mascota que no sea tan grande y que puedan tenerla en apartamentos, que puedan tenerlas en conjuntos cerrados, que puedan tenerlas. Esos son los animalitos perfectos para eso, para estar en un apartamento, por ejemplo, un apartamento pequeño. ¿Sí? Imaginen ustedes con un labrador todo gigante por allá o con uno de esos mastines. Ustedes han conocido, ustedes han visto los perros por allá del Himalaya, que son los mastines. Esos son gigantes. Ahí me van a regalar un, ¿cómo es que llaman? No, brasileño. ¿De cuál? Himalaya. Un perro grandísimo brasileño. Un brasileño, sí, ¿cómo será? Miren, estos son los mastines. Miren nada Ah, más voy a esta probar vaina una como es de platina. grande. Miren nada más esta vaina tan grande. ¿No? Muy, muy, muy grande. Ah, ya, profe, Hermosos. búsquelo, ya lo encontré. El filar brasileño. Filar, Sí, señor. ¿cómo se escribe? Filar, así, Sí. brasileño. Ah, ya sé cuáles son estos. Ya sé Ah, cuáles ese son perro es muy estos. lindo. Ay, ¿qué Sí, pasó acá? y, Espérate, sí, espérate, espérate. Acá, ya. Uy, esos perros son gigantísimos. Para una vaca, un ternero. Una vaca, sí, sí, no, ya sé cuáles son estos. Estos animalitos son perfectos para las labores de campo, porque y son son muy muy defensivos. líderes. Exactamente. Para las labores de campo son supremamente buenos. Sino que ustedes imaginan cuánto cuesta sostener un perrito de estos. Entonces, Un poquito, qué pecado, pero mejor no bastantico. se lo. Qué pecado, pero Mucha menos mal comida no se está lo caro, le regalaron. digo yo. Sí, sí, claro, no. Sostener un animalito y uno no va a tener un animalito de esos para tenerlo ahí arriba en la terraza amarrado, ni para tenerlo encerrado, no. Eso es para No, tenerlo yo no. bien. Es para tenerlo bien. Compramos fue un Doberman. Un Doberman, imagínense. Pero Es, es que ellos son astutos para todo eso. no, son supremamente inteligentes, muchachos. A los animales lo único que les queda decir es lo único que les queda es hablar. Eso Hablar. siempre es hablar. Lo único, y eso que ellos ya tienen una comunicación, tienen un sistema de comunicación muy bien definido con ustedes, con todos nosotros. Ellos saben cómo comunicarse y Ahí sí nosotros ya, los entendemos. ahí sí ya evolucionan como los monos. Hay evolución muy bien. Y de hecho, porque es que el perro, de hecho, esa relación es tan estrecha que uno no sabe si el perro amaestró al humano o el humano amaestró al perro, no se sabe, porque es que es una dinámica muy, muy fraterna, muy íntima, muy, muy especial. Usted sabe cuando su perro tiene hambre, cuando le pasa algo, cuando quiere salir a hacer chichi, popó, usted sabe todo. Usted sabe todo. Y el perro también lo lee a usted. Entonces, eso es un proceso evolutivo del lenguaje. Y eso es algo que solamente se da entre los humanos y los perros. Bueno, muchachos, vengan, nosotros, Profe, dígame, Yesenia.
Pues respecto a pues a la cocker que yo tengo, pues Ajá, la mía es pues es como pues según lo que yo investigué, porque pues mi perra es como también bastante rara, porque a mí pues los dueños, pues, a mí me la regaló mi padrino, entonces pues él me dijo que pues la dueña vivía en Estados Unidos, vive en Nueva York y ajá. trabaja allá, ¿no? Entonces, pues ella se compró uno allá y trajo la cría acá en Colombia. Entonces ella, pues la cocker prácticamente es americana. Y la cocker de allá Mm, hizo crías con un cocker Spanish, o sea, un cocker español. Entonces, como ajá. de varios países. Y también, o sea, pues la perra que yo tengo tiene 7 meses y ella es súper orejona, o sea, las orejas le cuelgan y Sí. cambia de color. Por lo menos un día me la ve como medio rubecita y al otro día se la ve blanca, 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 blanca. Pero pues no Mm, sé, creo que son cambios hormonales de ella. Es Orejones, los perros como si tienden fuera un a cachorro, parecerse a los dueños, ¿no sabían? cambiando de per- color. perdón, Brian. Brian, ya te doy la palabra a Cristian nuevamente y ya le damos la palabra a Brian. Cristian, Sería bien puede. como, sería como un cachorro, ¿no? Sino que hay cachorros que cuando ya crecen ya tienen su distinto color. Y eso también depende, ya para darle la palabra, ya la última palabra, por favor, a Brian, porque miren la hora, muchachos. No que Eh, la dime. curiosidad se despertó al final. No, mentira, no, claro que sí. Y de eso se trata, muchachos. O sea, de eso se trata, de si hay curiosidades, datos, información, comentarios, hay que decirlos, porque de eso se trata. Sino que pues el tiempo también hay que jugar con él. Claro que sí, eso también depende de las pigmentaciones del pelo y qué tales, y también depende del momento del día donde la veamos, ¿sí? El sol, la luz, también interactúa con estos cabellos y estos cabellos pues obviamente nos van a reflejar un determinado color dependiendo también de eso, de cómo la miremos, dónde la estemos mirando y de la hora del día. Depende mucho de eso. Ahora bien, ¿qué nos iba a decir Brian? Que porque, que porque Yesenia dice que la perra orejona, es que los perros tienden a parecerse un poquito a los dueños. Atrevido. Mentiras, Yesenia, no le haga caso, Ah, ¿vale? lo hizo porque yo soy orejona. No, no, yo no soy orejona. Yo soy orejón y mi gata no es orejona. Pero sí, los animales, ojo, los animales, especialmente, volvemos a lo mismo, especialmente los perros, se adaptan a las costumbres del dueño. Entonces, eso también determina mucho su comportamiento y su actitud, ¿vale? Entonces, miren al grado de comunicación y de feeling que hay entre una mascota y entre su dueño, pues por así decirlo. Entonces, sí, eso que dicen de que toda mascota se parece a su dueño, va por ese lado, más que por el No, comportamiento, ¿no? último es como, o sea, como nosotros, ¿no? Nosotros recién nacidos y a pasar del tiempo al escuchar palabras y eso, nosotros nos apegamos a lo español que diga Ujú. y a las palabras y todo eso, y ahí aprendemos. Y entonces eso también pasa, como dice ella, que él puede entender ya el inglés, ¿no? Pero ya se va pegando, como llegó acá, ya se va pegando al español y va Claro, así, ¿no? porque muy bien, porque tenemos una necesidad de aprendizaje y para ellos es mucho más fácil porque ellos, ellos sí, vos los llamás Trotsky, pues ellos identifican que Trotsky, esa palabra, ese vocablo, ese sonido, hace referencia a él, ¿cierto? Pero para ellos es mucho Profe, más fácil. tenemos clases. Ay, chao, chao, chao. Es que ustedes hablan más bueno y vea. Estamos Ay, hablando, profe. muchachos. Por favor, la asistencia de salida, la asistencia de salida. Póngame la asistencia de salida y estamos hablando. Muy Estamos bien, hablando, muy bien. profesor, porque ya la profesora Carolina empezó a decir que por qué no estamos en la clase. Échenle el cuento que estamos hablando de perros. Bueno, estamos hablando, pues, cuídense mucho, muchachos. Y yo también Ay, tengo clases. hasta Yo luego, hasta también tengo luego. clases. Profe, hasta luego. Bueno, pues, Hasta luego, chao. profe. Hasta luego, profe, Cuídense hasta luego. mucho. Chao, chao.